quiero aprovechar a mandarle un gran abrazo a todos los que hacen la radio a lo largo y a lo ancho del país. Siempre lo digo, porque hay mucha gente que ama hacer radio en lugares muy chiquitos del país, muy difíciles, muy complicados, y lo hacen con un esfuerzo, con una pasión. Así que a todos un gran abrazo. Y para conmemorar este día tan importante, una de las voces más prestigiosas de la radio. El número uno. Sin duda alguna. Por favor. Mi amigo, el señor Martín Gulli. Señora Martín Gulli. Martín. Mi amor, qué lindo verte. Un placer, igualmente. Gracias por la visita en un día medio de descanso, quizá para vos, pero bueno. Sí, pero lindo también el hecho de festejar justamente estos 102 años. Ya haber festejado un siglo, cuando lo hicimos incluso la vez pasada con esa gran fiesta del Coliseo, que fue el lugar en donde además salió la primera transmisión radial. Fue maravilloso. Pensá que desde allí esa primera transmisión emitió la ópera de Richard Wagner, ¿entendés? Mira. Y impresionante. ¿Quiénes estaban haciendo eso? Los locos de la azotea. Los locos de la azotea. Telemaco Susini, mirá el nombre. Sí. Ya tenía nombre de tele, pero hacía radio. Y se subieron a la terraza y transmitieron desde allí para el mundo. Mirá. Maravilloso. Maravilloso. Ha pasado un siglo de esto y no nos olvidamos. Al contrario. Y sigue teniendo vida la radio, porque muchos dicen, ay, no, la radio. No, sigue creciendo, hay más radios o hay más formas de hacer radio. Sí, exacto. Hay más formas de hacer radio y ha crecido fundamentalmente con el tema de Internet, donde ya no es necesario que vos tengas una frecuencia, sino que además, estando con conectarte, ya estás. ¿Y cómo nace el tema de la locución, de la pasión por la radio en tu vida? Porque la voz, me imagino que desde chico te habrán siempre hecho algún comentario, qué linda voz que tenés, y eso uno marca un poco el camino, ¿no? La voz viene con uno. Siempre digo que es un don que a uno le han dado y hay que aprovecharlo, ¿no? Sobre todo si uno tiene no solamente la voz, sino que es importante el hecho de que vos a través de esa voz puedas dejar un mensaje que trascienda la superficialidad, aprovecharla para decir algo que deje algo. Y creo que es fundamental en esta época donde muchas veces se dicen cosas sin importancia, aprovechar esa voz para decir algo, para dejar un mensaje, que yo lo hice durante años en Horizonte con Una Nueva Hora Comienza, y que durante mucho tiempo también esa idea de contar historias, de dejar algo que a vos te generara, por ejemplo, una sonrisa, que tuvieras incluso una reflexión también para pensar. Eso es muy lindo y la radio te lo da. Y la radio es definitivamente ese teatro de la mente. Hoy, a través de la televisión y a través de las cámaras en las radios, nos enteramos cómo son esas caras que transmiten. Pero durante mucho tiempo fue un misterio. Y uno tenía, ese teatro de la mente. ¿Cómo será fulana o mengano? ¿No? Recuerdo a Betty Elizalde, recuerdo a Betty Elizalde que me contaba de un señor que la escuchaba hacía años y, bueno, le escribía cartas y él soñaba con conocerla. Claro. Entonces, una noche llegó, una vez que terminó el programa, en la puerta de Radio Mitre, con un gran ramo de flores. Ella sale y, no recuerdo el nombre, usted es Raúl, y él se quedó con las flores así y le dijo, pero usted no puede ser Betty Elizalde, porque su imaginación lo había llevado a otro tipo de mujer, ¿no? O sea, la imaginación que desarrolla la radio. Exacto. Quería preguntarte si estás de acuerdo que desde hace un tiempo ya se ha aplicado pantallas, camaritas en la radio. A mí no me entusiasma. Yo soy de la vieja guardia. A mí me encanta que la radio tenga ese misterio, que no sepan ni cómo estás vestido. Yo estaba en la época de Amadeus presentando conciertos, ¿no? Óperas o lo que sea, el día entero.
y la gente te ve de smoking. Claro. Porque es tu voz, lo que emana, Claro. aunque yo estuviera despeinado, sin afeitar y con zapatillas. Sí. Claro. Igual no estaba así, pero... No. Me imagino, imagino, me nunca. imagino. Creo que ni en tu Zapatillas. casa. Impecable, Martín. Tal cual. ¿Y cómo es trabajar con Beto Casella? ¿Cómo Trabajar- es el día a día? Es muy divertido, muy divertido. Yo nunca pensé que iba a estar en un tete a tete con algo que en realidad generó él, que es lo de la Logia del Buen Gusto, que hacemos los miércoles en Rock and Pop, donde él tiene su programa de radio. Y además, justamente, ese contraste que generamos con Beto, que también se genera con la gente, de algún modo dejándole algo, enseñando algo, que me parece que la radio siempre tiene que tener eso, el enseñar algo. Y desde algo que empezó con Los Buenos Muchachos en su momento, y Beto luego lo trasladó a la radio para esencialmente hacer un momento de muchísimo humor, y con esto llevamos ya 11 años ininterrumpidos. Wow. Es muy divertido, se trabaja muy bien con Beto, y la verdad es que ya cuando nos miramos ya sabemos cómo viene la cuestión. Es como un partido de tenis, ¿no? Claro. Que va, Claro. que viene, que la devuelve, y es así. Muy bueno. Generoso, sí. Absolutamente. Creo que es de las personas, una de las personas más queridas que hay en el medio. Sí, Sí, sí. sí, sí, claro que Amoroso. sí. Martín, bueno, este año tuvimos la triste noticia de perderlo a Cacho Fontana, la voz de la radio. Me gustaría tu reflexión sobre él, si alguna vez trabajaste juntos, trabajaron Nunca juntos. trabajé con Cacho, sí era claramente uno de mis referentes. Fíjate que el primer programa, claramente, que yo veo conducido por él, era Odol Pregunta. Claro. ¿no? Claro. Claro. Odol Pregunta por $1.000.000, pero Wow. un millón de aquella Claro, época, wow. ¿no? Sí. Y la verdad es que él tenía una forma de ser, de presentar las cuestiones, de hacer las preguntas, a tal punto que yo hoy todavía me quedé siempre con las ganas, era una ilusión mía, y la sigue siendo, hacer un programa de preguntas y Ah, mira. respuestas. Y en Mira. algún momento a lo mejor llegará, Pero pero por me radio parece o por que- televisión. ¿Eh? ¿Por radio o por televisión? por televisión. Porque Odole, claro, era Sí, televisión. sí. Claro. Fíjate que la televisión también tiene una forma de atraer a la gente, sobre todo si hay participantes, como era el caso ese, como lo puede haber hoy con Guido Kafka, Kafka. con los 8 escalones. Claro, o acá con... está Tete y Boyolmi también. Exactamente, Claro. exacto. Martín, ¿cómo vivís que la radio tenga su propia fiesta de los Martín Fierro? En su momento yo fui un poco detractor, pensé que se iba a morir la fiesta de la radio, y al final, por lo menos a mí me pasó que al contrario, creo que realzó a la radio y a la fiesta. Yo creo que sí, y además me encanta que se separe una cosa de la otra, porque lo cierto es que no es lo mismo hacer televisión que radio. La radio, vuelvo a la idea del teatro de la mente, en donde vos generás una ilusión a la gente en lo que estás hablando, en el momento, en las personas que participan incluso. La televisión tiene otro tipo de producción, muchísimo más complicada, y me parece que está muy bien que la competencia sea entre quienes hacemos radio por un lado y quienes hacen televisión por el otro. Que lo va a transmitir IP. Claro. Sí, Sí. Canal 9 va a tener flashes para Martín, las cosas más importantes. Gran hallazgo, me parece, de la administración de Luis Ventura es separarlo, ¿no? De eso, de la comisión directiva, porque realmente cuando vos hablas con una estrella, cualquiera que sea de la televisión, le importa tal vez más el de la radio por todo lo que entrega todos los días. Tiene grandes que el de la- figuras ahí en la radio. Sí, Grandes figuras. Exactamente. Pero te quiero preguntar lo siguiente. Cuando yo estuve 3 veces, en mi tercer intento entré en el ISER, y cuando entro hablo con María Esther Sánchez, que trabajó muchos años con Grandes, pero con el Beto Badía. Y le pregunté, yo viendo las otras voces, como Tucaño, como si ves que tenés una voz grave, le digo, ¿por qué me eligieron para entrar? Entonces me dieron una respuesta, y quiero que lo que de tu experiencia lo comentes, es porque no buscamos voces graves como la de Antonio Cuadrado, digamos, sino una voz a la poder trabajarla, hacer un relato, hacer un informativo, y eso está bueno para que la gente que está en su casa lo sepa también, porque capaz que dice, no, yo no tengo la voz de Martín, entonces eso lo tira para atrás a la hora de querer estudiar locución. No, por un lado es cierto, por otro lado
también es importante que haya todo tipo de voces, todo Claro. tipo de De registros colores, y de colores. claro. Como hay en el canto. Claro. Como hay en el canto, como para mí, que lo más cercano siempre es el canto lírico, fíjate que desde la voz más aguda, que es una soprano, ¿no? Baja un poquito a la mezzo, baja otro poquito a la contralto, y después ya viene la más aguda del hombre, que es la del tenor. Y la del tenor todavía baja al barítono, y después viene el bajo. ¿No es cierto? Y dentro de eso incluso hay, por supuesto, variantes. Hasta incluso están los contratenores, que es la mezcla de una contralto y un tenor. Ese registro, el contratenor, reemplaza hoy a lo que fueron en su momento los castrati. Es decir, que para castrati, claro. que mantuvieran esa voz de niños que era tan angelical, los castraban. Castraban, claro, Era que no sean tremendo, eso querubines, ¿no? generaba Qué tremendo. todo un problema Claro. psicológico para el chico, por Sexual. supuesto, Hay una médico. película de eso, También había un tema terrible. religioso, porque en las iglesias no se aceptaban mujeres. Había un montón de cosas. La película que mejor lo refleja es Farinelli. Farinelli. Sí, ahí creo que... Farinelli, Sí. si en algún momento ustedes lo tienen no sé, en Netflix, en cualquiera de las plataformas, busquen Farinelli, Es porque es una terrible. maravilla de película y te relata... Ahora, ¿te pasa que vas manejando y escuchando la radio? Siempre. Y están las claras. Yo también lo hago. Más que en mi casa. Claro. Y de pronto escuchás a una locutora que dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cuántos años tenés? ¿Viste? ¿Son los chicos o las chicas las que...? ¿Y a vos te Lo- molesta eso? ¿A mí? Sí. Y yo pongo la bocina y yo iría a la radio y le preguntaría a los gerentes artísticos de la radio, ¿no? Son locutoras aparte. Claro. Un horror. Yo respeto... Un ¿Por horror. qué? Un horror. Porque no, ¿sabés lo que pasa? Que voces jóvenes, diferentes, por eso yo dije de colores, las voces no tienen que ser todas graves, No, todas claro. agudas. Hay voces, hoy estaba escuchando, porque vamos a tener un invitado, qué buena voz que tiene, perdón. Hice así para escucharlo, es un stand-upero, Sí. y que dije, qué buen color de voz que tiene. A mí me encanta la radio y yo quiero seguir escuchando con nuevas voces, pero una cosa es la voz y otra cosa es hablar mal. Porque chicos, la palabra chicos no existe, son chicos. Chicos, Toda esta cosa de cool, ¿no? Que queda como el reverendo cool, Sí. que vos escuchás y cómo se desvirtuó esa cosa de la radio, de escuchar una linda voz con una palabra bien pronunciada. Bien pronunciada. Pero además de eso, hay defectos que no entendés cómo no han sido corregidos con el tiempo, como es el caso muy claro de la esdrujulización, es decir, el llevar todo a esdrújula para de ese modo darle fuerza. Te doy un ejemplo. El ministro de Educación informó hoy al presidente... Está No, mal entonado. señora, el ministro Claro. de Educación informó hoy al presidente Claro. tal cosa. Ajá. Porque el ministro de Educación... Bueno, con pero un cantito, porque con un... todo se ha distorsionado y las radios tampoco tienen, creo que, jefes de locutores. tienen y a lo mejor no son tan exigentes como eran en Claro. otra época. Claro, ¿no? por eso a veces duele escuchar radio, porque hablan muy mal, Sí. ¿no? En ese caso uno tiene un arma maravillosa Mirá. cuando no te gusta. Claro, que lo sacás. Cambiás. Claro, sí, bueno, es lo que hago. Sí. Pero a veces, viste, estás escuchando música y de pronto aparecen con esa forma de hablar tan... No es vulgar, es hablar mal, porque no tiene que ver con la vulgaridad. Volviendo a lo que él decía, también están los locutores que después eligen, hay quienes les encanta hacer publicidad, otros que les encanta el noticiero, otros Claro. que les encanta el relato. Yo me cuento entre ellos. Era el storyteller. A mí me encantaba la idea de contar historias. Y empecé en Horizonte con Sí, eso. Claro. Un fantástico. suceso insólito, un récord mundial, un caso raro. Algo que te generara una sonrisa, una reflexión que llamara la atención de la gente, ¿no? Para después poder decir el cierre ¿Y clásico. qué te gusta escuchar a vos en radio? No sé, yo disfruto las transmisiones deportivas, por ejemplo. En tu caso, ¿qué escuchás? ¿Qué te gusta? Yo suelo escuchar, en primer lugar, pispeo mucho las radios en las que estoy. Por ejemplo, obviamente escucho muchísimo Radio Nacional Clásica,
porque soy la voz institucional hoy de la radio y además hago 2 programas. Pero también escucho Millennium, donde hace 12 años que tengo un programa en el regreso de los domingos, y cuando salgo de esas radios, escucho algunas cosas similares, clásicas casi no hay más, pero escucho, por ejemplo, una radio que se llama Blackie, que es de jazz, y me gusta mucho y la disfruto. Disfruto algo que me acompañe también en esa conducción y me dé paz, tranquilidad, ¿no? Esencialmente eso. Martín, y en tus comienzos, digo, cuando vos ya te recibiste, ¿te fue difícil tu primer trabajo? ¿Cómo fue ese comienzo? Me fue facilísimo. Bueno. Pero me fue fácil porque yo, de hecho, incluso esta idea, yo hacía radio con Marcelo Longobardi en Radio El Mundo, le hacía como de coequiper, y en un momento, cuando no había internet, me mandó la radio en ese momento se llamaba enviado especial. Año 86, yo terminaba ese año para recibir mi carnet de locutor, para que vos te recuerdes lo que pasaba en ese año, porque seguramente eras una chiquita. No nací, no había No había nacido. nacido. Más irrespetuosa todavía. Que se retire del estudio. Pero estudié. Bueno, Gaddafi tiraba cohetes de una punta a la otra del Golfo, Claro. explotaba Chernobyl, Claro. nacía el SIDA como la peste del siglo, claro. pasaban un montón de cosas. Y yo hice New York, Roma, París, Tel Aviv, Turquía, Estambul, diferentes lugares, y desde cada lugar de esos hablaba por teléfono a la radio diariamente. Y dando la información, lo que ocurría y demás, porque en ese momento el teléfono Claro. fijo, por supuesto, Claro. era importantísimo. Y vos llamabas, por supuesto, Collect para que pagara Para que la pague la radio lo radio. que enviabas. En ese momento, cuando yo regreso, ocurre algo que Fernando Marín, que era quien hacía la dirección artística, estaba transformando FM Mundo en FM Horizonte. Y estaban buscando una voz. Y cuando yo llegué del viaje, me atiende quien era el director en ese momento, que era un chileno contratado por Marín, y entonces me dice: oye, pero tú estás trabajando para Longobardi, pero ya eres locutor. Y no, le digo, me recibo este año. Ya me dice, pero es que es el tipo de voz que estoy buscando. Y le digo, bueno, pero lo que pasa es que yo no puedo identificar a la radio todavía. Ya, vamos a pedir un permiso. No sé. Igual no hubo caso. Pero yo le propuse esa idea y la frase original era decir, cuando yo recibiera mi carné: Horizonte le anuncia que una nueva hora Oh, comienza. qué lindo. Qué Pero a lindo. tal punto Ajá. que se hizo tan popular Sí. desde agosto, en que empezamos con eso, hasta diciembre, en que yo me recibí, que ya no hacía falta decir que eso era Horizonte. Claro. Con lo cual nunca dije Horizonte. Por eso, Claro. Ahora, Claro. Martín, bueno, en todo este tiempo en el que has sido tan protagonista en la radio y con tantos cambios, uno de los más fuertes de este último tiempo es el lenguaje inclusivo. Sí. ¿Qué opinas? Yo hago mi alineación con la Real Academia Española. Me parece que, siendo un hombre que ha cambiado muchas cosas, soy muy clásico en otras. Ya el don Cervantes, nada menos, hablando sobre las palabras, dijo: unas perecerán que ahora se ensalzan. Unas perecerán que ahora se ensalzan. Y otras Nacerán de pronto. nacerán, Sí. Ujú. que en un momento estuvieron, si el pueblo lo quiere. Es decir, que hay un mandato sobre eso. Pero de todas maneras yo creo que si nos regimos por la Real Academia Española y acá por la Academia Argentina de Letras, y esto Claro, porque el lenguaje Está- es algo vivo, ¿no? es algo Entonces, vivo, yo además hay cosas que no me entendería, que me costaría horrores, y la verdad es que no estoy de acuerdo que en los medios de difusión se hable de esa manera. Martín, vamos a tu experiencia. ¿Qué 3 cosas le recomendarías a alguien que es locutor para que salga mejor al aire? Esto que decía Susana recién. Viste que Fioravanti
generalmente decía que aprender 20 palabras por año es un montón y si sumás en la cantidad de años tenés un vocabulario espectacular. Pero digo, ¿cuál es tu librito? ¿Qué 3 cositas le podrías recomendar a un locutor? Coincido con eso, que lean mucho, me parece importantísimo porque leyendo se aprende todos los días algo. Me parece que lo más importante es ser fiel a uno mismo. Es decir, yo durante unos años di clases en el ISER y siempre les decía, tomen modelos, pero no imiten. Claro. Es decir, Claro. sean ustedes mismos, Claro. porque ahí está la personalidad, ahí está la huella digital de cada uno, de cada persona. Susana, si quisiera ser otra, sería un disparate, estarías siéndote infiel a vos misma. Claro, claro. Y yo lo mismo, intentando generar a lo mejor otro tipo de voz o de decir, vos no podés ser un poquito más, incluso en algún comercial o algo, hacé la voz un poco más aguda. No, mirá, mi voz y mi estilo es este. Claro. Pero no podés correr un poco más. No me sale, no me saldría natural. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, el hecho de mantener el lenguaje como corresponde. Y te diría, finalmente, saber exactamente de qué están hablando para poder hacer llegar ese mensaje al oyente o al televidente. ¿Seguís volando? No vuelo más, no me digas. pero volé durante mucho tiempo. Claro, sí, sí, hice claro. la Sos carrera instructor aparte. incluso de piloto comercial, Ajá. sí. Y a veces me preguntaban, ¿qué tiene que ver eso con la locución? En las dos estoy en el aire. Claro. Está muy bueno. Claro ¿Te que gusta el sí. aire? Y en las dos usaba auriculares Claro. y en las dos usaba Claro. micrófono Claro. también. Claro. Antonio Y- Laje hace lo mismo. Claro, Antonio eso Laje. Antonio seguro. Laje también, ¿Y es por verdad. qué lo has dejado? Porque era una pasión para vos. Era una pasión, pero como toda pasión, a veces van quedando. Y particularmente en la aviación, si vos empezás a perder esa pasión, déjalo, porque en esa pasión va tu vida. Va a poder tu es decir, vida, que si no claro. estás apasionado, es como cuando alguien me decía, ante una maniobra, por ejemplo, de que caes sobre el agua o demás, vos primero te preocupás de los pasajeros. No, yo primero me preocupo de mí. En consecuencia, van a estar bien los pasajeros. Claro, claro. Bueno, ni helicóptero, nada. No, lo cual no quiere decir que no Claro. tome una aeronave cuando estoy con algún Claro. amigo o algo Ajá. y tome el comando, por supuesto. Pero sí he volado avión y helicóptero, bien. particularmente y mayoritariamente diría los últimos 30 años, Mirá. helicóptero Sí. y diferentes modelos además, desde el Robinson 2244 hasta el Hughes 500 o el Belgian Ranger, el 407, Vamos. el Él tiene un 430. abanico, es un hombre que Llévanos. tiene un abanico de Sí, ni conocimiento, hablar. porque Sí, sí. aparte de ópera, de lírica y todo eso, sabes muchísimo. Aparte sos uno de los locutores que mejor pronuncia el alemán. Hay que pronunciar Ay. esas Sí, óperas letras increíbles. larguísimas con esos nombres muy... Die con- Zauberflöte, ¿Viste? Mirá, Claro. haceme el audio Bueno, video que, computer. que quiere Wiedersehen. decir Sí. la flauta mágica. Claro, mira vos, era tan fácil. Escuchame, Auf Wiedersehen. Martín, Sí, ¿qué? Para cortar, haceme tu aviso, ese audio, video, computer. Pero ese aviso no lo hacía yo. ¿No lo hacías vos? No. Yo pensé que eras vos. Yo Me jamás, quedó. jamás utilicé. Porque era tu nombre. Era Decía mi tu nombre, por eso. Como había que decir mi Claro. nombre, no lo iba a hacer yo. Ay, yo dije, Yo no, me la así- compro, me mira, la Un vendo. impostor. No, Mira. Danielito, no. Me acuerdo que la última vez que lo vi a él en un estudio de televisión, le regalé una corbata. Exacto. Porque tenía que ir a un casamiento Sí. y no tenía corbata. ¿Y cómo no tenés corbata? tengo. A mí que la corbata me encanta. Claro. ¿No? Y la uso y me Exacto. parece que es lo que distingue a un caballero. Decía, ¿cómo tenés corbata? Y me regaló una dice- corbata. y me la saqué y se la di. Así al toque. Y estamos seguros además que toda la gente del otro lado está sintiendo el perfume Sí. que tiene Martín Es, Bullich. Es impresionante. Desde ahí se Desde acá huele. te juro. Delicioso. Te juro ¿Te que gusta? Sí, Precioso. muy rico. No Muy habla rico. español. Sí, sí. Mirá cómo vino a saludarme y todo. Ay, mira, cambia la hora, me dice en el control. A ver, ¿cómo dirías el cambio de hora? Y mientras tanto, aquí, en Implacables, una nueva hora comienza. ¡Eso! Olvídense, mi amigo. ¡Mua! ¡Mua! Un placer, feliz por día favor, a usted, de la radio. a usted, señora. A un hombre que has construido horas y horas en la radio. Así es. Y la última vez que nos encontramos con ella, que siempre está Sí. elegantísima, fue en la Embajada de Suiza. De Suiza. ¿Y sí. en qué otro lugar?
Pero qué bien que la pasamos, ¿eh? Sí, quédate ahí, Hasta